El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Al inicio de esta Cuaresma, se nos invita a practicar las obras de piedad, como la oración, el ayuno y la limosna. El pasaje que hoy hemos escuchado nos invita a reflexionar sobre la oración como tema central, pero su fin no es enseñarnos sobre la manera recta o falsa de orar, sino más bien sobre la piedad recta que debe manifestarse en la oración o en el diálogo con Dios. Hemos escuchado que un publicano y un fariseo suben a orar. Los dos lo hacen estando de pie según la costumbre de aquel tiempo. La súplica tanto del fariseo como del publicano son auténticas y sinceras, y no hay falsedad en ellas. Se pudiera decir que hasta aquí todo va bien, que su intención de ir al templo y ponerse en la presencia de Dios es buena. El problema aquí radica en que la piedad del fariseo se ve desvirtuada por su soberbia, mientras que el publicano se muestra siempre humilde. La soberbia, pudiéramos decir que en este pasaje es el menosprecio de Dios, porque el fariseo expresa que ayuna, paga el diezmo y demás obras de piedad, pero de todas ellas excluye a Dios. Piensa que él ha alcanzado estos logros por sí mismo, por su propia persona, por sus propios méritos. Cuando alguno se atribuye las buenas acciones que ejecuta y no a Dios, ¿qué otra cosa hace más que negar a Dios? La causa que tienen para confiar en sí mismos consiste en no atribuir a Dios lo bueno que hacen. Por esta razón el Señor propone esta parábola. Así queda expresado que las obras de caridad, aun cuando aproximen a los hombres a Dios, si van acompañadas de la soberbia, arrojan al hombre al abismo. San Agustín decía: observa sus palabras y no encontrarás en ellas ruego alguno dirigido a Dios. Había subido en verdad a orar, pero no quiso rogar a Dios. Quiso ensalzarse a sí mismo e insultar también al que oraba. Entre tanto, el publicano, a quien alejaba su propia conciencia, se aproximaba por su piedad. Seguramente que todos conocemos a alguien que en esta Cuaresma nos ha dicho: yo sí ayuno, yo sí hago oración, yo sí practico las obras de piedad. Todo esto está muy bien, pero si no nos lleva a la conversión, a ser mejores personas, pudiéramos decir, son simples acciones para presumir a los demás y que no nos acercan a Dios. Cuidemos, hermanos, que todas nuestras obras de piedad y de penitencia siempre vayan acompañadas de humildad y de un auténtico sentido de conversión y de gratuidad, para que así Dios vea con agrado nuestra oración y todas nuestras penitencias.